Saludamos al doctor Tarquino Orellana, abogado constitucionalista. Doctor Orellana, continúa Ecuador en incertidumbre cuando estamos a días, prácticamente horas, de iniciar una campaña electoral. La Corte Constitucional se manifestó durante el feriado de Navidad, señalando que no se puede pretender utilizar al organismo constitucional como un tribunal de alzada y que lo que se le había pedido resolver no tiene ninguna relación con un posible conflicto de competencias constitucionales. ¿Cuál es el mensaje que deja la Corte para la autoridad electoral? Yo creería que la Corte Constitucional deja el tema otra vez como al principio, es decir, un conflicto entre el Consejo Electoral, que considera que la resolución del contencioso electoral tiene algunas intromisiones que afectan a la competencia propia de la organización del proceso electoral, mientras que el contencioso electoral, que en su calidad de juez electoral califica las actuaciones del operativo constitucional, del ejecutivo constitucional, que es el Consejo Electoral, como actuaciones que están supuestamente poniendo en riesgo el proceso electoral. Yo pensaría, mirando un poco en perspectiva, que el proceso electoral ha venido conduciéndose de manera errática y caótica, por decirlo menos, por las propias intervenciones del mismo contencioso electoral, que permitió primero una avalancha de partidos que fueron descalificados claramente por no haber cumplido con sus obligaciones legales, bajo la petición de la propia Contraloría General del Estado, que los volvió a calificar, que permitió su intervención y que luego de ello también, a pesar de los conflictos que han existido, de los incumplimientos en los procesos formales de inscripción de los procesos eleccionarios, los ha ido habilitando, ¿no? Yo diría que podríamos aparentemente pensar que el contencioso electoral es un organismo que en nombre de la participación es muy permisivo, mientras que el Consejo Electoral se ha vuelto un organismo que en el orden formal está poniendo exigencias que la propia ley y la reglamentación le ha impuesto y que está de alguna manera creando condiciones más complicadas para la calificación primero de los partidos, luego de los candidatos. En ese punto estamos y creo que el conflicto se resuelve más como un juego de fuerzas, que una decisión que nos dé tranquilidad y seguridad en el orden jurídico. Si es que es correcto lo que dice la Corte Constitucional, lo que entendemos de que no hay un supuesto conflicto de competencias entre el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Contencioso Electoral, entonces, ¿qué tipo de conflicto es el que existe? Bueno, lo que la Corte dice de manera más precisa es que inadmite la solicitud porque no encuentra fundamento constitucional para la petición. Esto nos podría llevar a pensar que está mal presentada, que no está debidamente fundamentada y que el Consejo Electoral resuelva volver a presentarla sustentándola de manera más consistente, lo cual alargaría más el proceso. O que la Corte entienda que ya se resolvió de definitiva y que no puede volver a pronunciarse sobre lo mismo. Y el tema quede otra vez, yo diría que la resolución definitiva del propio Consejo Electoral y que su decisión de descalificar o de no permitir la calificación lleve el tema otra vez al contencioso, porque este es un juego de fuerzas en donde parecería ser que gana el que más poder logra imponer en último momento. Pero evidentemente el contencioso electoral y el Consejo Nacional Electoral no se ponen de acuerdo en este tema. Se caería tal vez en un círculo vicioso. ¿Qué salidas ve usted para resolver el impasse, sabiendo además que el tiempo apremia? A ver, en términos estrictamente formales, en el orden jurídico, deberíamos decirlo de manera un poco esquemática, pero creo que suficientemente clara. El contencioso electoral es un organismo de justicia electoral y como tal organismo de justicia electoral resuelve sobre impugnaciones concretas que sean presentadas respecto a decisiones tomadas por el Consejo Electoral. Las decisiones del contencioso electoral son obligatorias, son definitivas, y yo entendería que en el orden estrictamente jurídico, la decisión vigente del contencioso electoral respecto de la obligación del Consejo Electoral de calificar y de dar más plazos a una candidatura es lo que está vigente. Esa es la norma que debería Es lo que hemos imponerse. escuchado a varios constitucionalistas, a los cuales usted se suma.
Varios de ellos han dicho, nos guste o no nos guste, se tiene que aceptar, se tiene que acoger por parte del CNE la decisión del Tribunal Contencioso Electoral. Desgraciadamente es así, es un tema y que yo creo que nos deja muchas preocupaciones en el orden jurídico, porque también como lo describo, esa permisividad en donde la ley parecería un tema secundario de parte del contencioso electoral y la aparente rigurosidad del Consejo Electoral, lo único que nos muestran es un poco, yo diría, de discrecionalidad y arbitrariedad en las decisiones. Y por otra parte, ¿a qué consecuencias se exponen los actores en este caso, particularmente los dos organismos electorales? Cocinándose, ¿no? La propia Fiscalía del Estado ha estado preocupada respecto de las actuaciones de los distintos miembros y podrían haber, mm, al menos presuntivamente, algunas infracciones penales por impedir la participación o por permitirla de manera ilegítima. Creo que cualquiera de esos temas de pronto se trasladan al orden penal y en donde la discusión política sigue trasladándose hasta las instancias jurisdiccionales, digámoslo así, que el conflicto político se traduce en un conflicto jurídico y desgraciadamente la juridicidad no nos da tranquilidad. ¿Cuáles son los riesgos, por otra parte, que se ciernen sobre el proceso electoral? Y asimismo, ¿qué consecuencias traería? Bueno, en términos de plazos, yo creo que estamos ya definitivamente en una situación casi desesperada, ¿no? Al menos del propio calendario electoral que está vigente. Debería hacerse formalmente el inicio del proceso electoral, de la, de la campaña electoral desde esta misma semana. Y si es que no hay una decisión, tampoco pueden hacerse las papeletas electorales y más allá de las declaraciones hechas por el Consejo Electoral y por el contencioso electoral en términos de que se mantiene el cronograma, el Instituto Geográfico Militar nos va a decir que no tiene tiempo, que no tiene plazo, aquí que materialmente no puede concretar. Súmese a ello el tema de la pandemia, yo creo que más allá de las voluntades, estamos frente a una situación también material que no hay cómo descuidar. Por su parte, justicia social, ¿qué herramientas tiene, ya sea para hacer valer la decisión del Tribunal Contencioso Electoral o en caso de que el Consejo Nacional Electoral continúe sin acatar la decisión del Contencioso Electoral, posiblemente para demandar a los integrantes del CNE? Yo creo que el organismo político de don Álvaro Noboa o este, este partido prestado va a seguir insistiendo, ¿no? Va a insistir ante la propia Corte definitivamente para que, mm, ante el contencioso, para que ejecute su decisión y si hay otro impedimento, volverá otra vez al contencioso. Yo creo que tiene una sentencia, esa sentencia va a hacerla valer. Háblenos esto ya desde un punto de vista personal, desde su opinión, doctor Orellana, sobre la independencia de este proceso electoral que estamos ya viviendo, ¿no? Mire, yo creo que estamos viviendo todavía el coletazo del correísmo. Ese coletazo, que es un coletazo grande, porque tenemos organismos de los cuales no tenemos confianza, tenemos organismos que se han ido conformando y reconformándose en las volubilidades políticas circunstanciales y con los pesos que definitivamente persisten, en el caso del señor Cabrera, que perteneciente a una ala política claramente identificada, la señora Tamay también que viene de esa propia tradición, yo diría que está en la cultura política del Ecuador todavía vigente el correísmo, o el correato, como yo lo he calificado, en cuanto no es una doctrina propiamente el correísmo, sino una manifestación personalista. Y en esa línea, yo creería que la posibilidad de una independencia en el sentido propio de autonomía de las decisiones no circunstanciales al tema político todavía están lejos de configurarse en el país. ¿Y cuál es, en su criterio, el estado de situación de los partidos políticos en Ecuador, que prácticamente desaparecieron durante el correísmo? Se tenía la esperanza de que estas nuevas elecciones puedan significar un resurgir de los mismos. Yo creo que
el sistema de partidos políticos en el país está en estado catastrófico, y diría que incluso antes del correato, ¿no? Porque fíjese usted que toda la cultura política pro ciudadana, y que en términos concretos significaba una crítica a la partidocracia, a este gobierno de los partidos sin los ciudadanos, se ha mantenido vigente y no hemos logrado reconfigurar las organizaciones políticas, sabiendo que las propias organizaciones políticas están atravesando en el mundo entero por una problemática fundamental, que es su carencia de referentes ideológicos con los cuales se identifiquen. En lo que respecta a las elecciones locales, nos referimos a la de los asambleístas, con las nuevas normas también que se han impuesto ya para esta campaña electoral. ¿Qué piensa usted va a suceder? Mire, yo creo que desgraciadamente va a primar la indiferencia. Desgraciadamente creo que esta actitud defensiva que hemos adoptado los ecuatorianos, que es descuidarnos de la política y hacernos al margen, ponernos al margen de la política, que nos impide ver a personas valiosas que desde luego existen, y a posiciones políticas definitivamente honestas, responsables, coherentes, sobre las cuales hay, yo diría, casi la obligación que tenemos los ciudadanos de poner atención. Y que mucho más todavía, si en el ámbito nacional tenemos tanta indiferencia, en el ámbito local creo que es todavía más grande esa situación. Y Lo pensaría político, yo que es el arrastre nacional lo que va a terminar manifestándose en el tema local. lo político más la pandemia. Doctor Orellana, ¿qué clase de año 2021 nos augura? Yo creo que por lo menos una mitad de año muy difícil. Creo que lo más cercano que tenemos de todas maneras, a pesar de todo, es la vacuna como una expectativa legítima de la cual tenemos que tener los ciudadanos. Y la política creo que la obligación de una reflexión seria. Es hora de poner la cabeza, más que la sensibilidad y la rabia, más que el corazón que existe este rato en los ecuatorianos, para resolver los temas del futuro de Cuenca y desde luego de nuestra provincia y del país. ¿Cómo observa, por otra parte, el comportamiento de los partidos y movimientos políticos locales? Bueno, yo creo que todos somos testigos de prácticamente su falta de presencia y de opinión. Yo diría que el propio Consejo Cantonal es una evidencia de que no hay un debate ni siquiera local. Los temas locales están pasando a una discusión fuera del propio Consejo Cantonal. Yo le hago presente, he tenido que recurrir a un medio propio de hacer una difusión de algunos temas que están disputándose en el Consejo, sobre los cuales los propios concejales en muchos de los casos ni siquiera los conocen o llegan a conocerlos del momento de la sesión. Creo que ahí hay una deficiencia inmensa que ojalá la podamos corregir. Bien, ¿algo más para nuestros oyentes, doctor Orellana? Yo creo que deseamos todos una voluntad conjunta de reflexionar y avanzar, porque creo que estamos en el mismo barco y lo que no tenemos es quien nos conduzca. Muchas gracias. Gracias al doctor Tarquino Orellana, abogado constitucionalista. Nos vamos a una breve pausa.